te pido disculpas, primero por todo lo que ha ocurrido personal, que ha hecho que tarde en responderte, y hoy por el retraso, porque siempre sabemos cuándo entramos al estudio y nunca cuándo vamos a salir. Y es una batalla que tenemos prácticamente todos los días y suerte que no se ha dado ningún imprevisto, pero yo estaba rezando porque digo, he quedado con él y ya me ha salido bastante mal llegar tarde porque soy una persona bastante estricta con la puntualidad y demás. Así que Vale. coméntame todo lo que quieras, estoy aquí para escucharte. Eh, eso, dime cositas. Pues nada, pues en primer lugar quería darte las gracias yo a ti por acceder por concederme esta entrevista, porque la verdad es que me está costando bastante encontrar contactos y si encima pues con tanta amabilidad y tanto interés, pues la verdad es que encima en un proyecto tan importante para mí pues es un empujón bastante importante de moral. Con respecto a lo que estás mencionando acerca de entrevistar a más personas, buscas, te sirve cualquier actor de doblaje o cualquier actriz, buscas gente en concreto que tenga, digamos, a nivel nacional un mayor reconocimiento. Lo digo porque yo, por ejemplo, mañana voy a Madrid y puedo comentárselo a mi amiga Sara Eras, que de alguna forma pues es alguien con quien estoy manteniendo una muy buena relación porque también está en la producción en la que estoy participando para Antena 3 de la serie Mi hija y se lo puedo comentar y del mismo modo se lo puedo decir a Edu Bosch y a ver qué te parecen, o sea, porque son las personas con las que más coincido allí y con las que más relación estoy teniendo últimamente porque a nivel de convocatorias van el mismo día que yo y quizá pues si les hago mención a esto pues son muy amables. Otra cosa es que a lo mejor por calendario de trabajo no sé cómo les vendrá, pero yo se lo puedo comentar. No sé de cuánto tiempo dispones ni de si buscas a alguien con, no sé, con un mayor Ahora grado mismo, a nivel nacional, pero porque si no, tengo a muchísimos amigos que te pueden perdón, que te pueden hablar de doblaje, que están doblando aquí, están trabajando aquí y también son muy buenos. Quiero decir, no son a lo mejor voces a las que igual estás habituado de Madrid o de Barcelona, pero son actores y actrices. Entonces, dependiendo del calado que tú desees que tenga ese actor o esa actriz, yo te puedo recomendar a varias personas, entre ellas también Sara Eras y Edu Bosch. O sea, yo ahora mismo estoy buscando más actrices porque ya tenía tres actores, entonces ahora estaba buscando otras tres actrices para tener ahí 6 entrevistas, para tener ujú, el reportaje bien perfecto. estructurado. Pues te lo puedo decir a Sara, por ejemplo, a Sara Eras. Vale. Sí, no sé si incluso he llegado a escribirle por correo o por Instagram, porque ya no sé a quién le he escrito y a quién no, pero yo creo que sí que lo he intentado. Vale, a lo mejor si se lo comento puedo hacer un poquito más de fuerza, no sé qué te parece. Sí, por mí fantástico. Yo, tú me das el visto bueno, yo te ayudo, yo trato de ayudarte en lo que necesites. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues si te parece, vamos con las preguntas. No son Claro, muchas, son 9 preguntas. las que necesites, ¿eh? Y nos tomamos el tiempo que necesites, incluso hasta de aquí a una hora, fíjate, si tengo tiempo sin problema, de verdad, o sea, sin problema. Creo que para responderte a algo así tengo que remitirme a años atrás. Era muy pequeña, habían proyectado ya en cines la película del Rey León, de hecho ya había salido en, ojo, VHS, formato VHS, y la teníamos en casa y empecé pues con toda esa cuestión que casi surge por intuición de uno, ¿no? Y también por imitación, que es eso, ¿no? El intentar que tu voz se asemeje a las que estás escuchando en la película, porque claro, hablamos de que es una película infantil y obviamente las voces mostraban un registro, como no, por tanto también infantil, ¿no? Y comencé a imitar las vocecitas de Simba, de Nala, a aprenderme los diálogos. Y sabes este típico comentario que luego, ¿no? En retrospectiva ya lo ves como algo premonitorio, que te hace tu madre y te dice, ¿y si algún día te dedicas al doblaje? Porque yo era pequeña y ya les decía que me gustaba mucho y era capaz de reconocer una misma voz en diferentes registros y también en diferentes tipos de producciones, incluso cuando hablábamos de voces en off para publicidad también, ¿no? Y sabía asignarle a cada voz su cara, ¿no? La sabía reconocer. Y era muy pequeña. Te hablo de que, pues no sé qué edad podría tener en el 91, creo que salió El Rey León, ¿no? Un poco más tarde. Un poco más tarde. Pero vamos, era bastante pequeña. Y le dije,
no, mamá, no, a mí me gusta mucho, pero no creo que me pueda dedicar nunca a ello. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, porque soy de Valencia. Curiosa respuesta también, ¿no? Y me dijo, ¿y eso qué tiene que ver? Y le dije, bueno, pues porque sabemos que cuando hablamos de doblaje, las ciudades con una mayor trayectoria son Madrid y Barcelona. Y por tanto, yo en ese sentido, como niña pequeña que era y además muy fan del doblaje, ya ubicaba esas voces tan importantes y tan reconocidas en esas ciudades. Entonces, pues le hice el comentario y fíjate, porque además nosotros tenemos nuestro canal autonómico en Valencia y había muchísimos dibujos en valenciano y esos dibujos estaban doblados. Pero yo no pensaba en quién podía estar detrás de esas producciones, ¿no? A cargo del doblaje de todas esas vocecitas. Yo iba más allá y pensaba en un doblaje a nivel nacional. Y me olvidé, le dije que no, que eso nunca iba a poder ser. Yo me formé, estudié mi carrera en la facultad, de Historia del Arte, hice un máster, la cuestión incluso iba más allá, quería haber hecho un doctorado especializada en arte, bueno, hispano-judío medieval y demás. Y esto de que mientras pues vas buscando trabajo, pides la beca, te niegan la beca, no te quieren contratar en ningún sitio porque dicen que estás sobrecualificado, cosa que, bueno, ya es lo más de lo más. Y una de estas veces, en ese desespero, ¿no?, emocional y casi en mitad de una crisis existencial, me dio por ir al restaurante de un amigo que también es actor de doblaje. Y llegué y le dije, Josema, un amigo que además ese restaurante era suyo y además lo tenía en el pueblo, casi que pues, a una calle paralela de donde yo vivía, o sea, al lado, cosas, ¿no?, de la vida. Me acerco y le digo, oye, Josema, Josema Soler es el actor, yo vengo aquí desde hace mucho tiempo, pero tu voz, yo, antes de venir aquí, yo ya la había escuchado. Me dice, sí, claro, si yo hacía las cuñas de publicidad para Canal No, que era este antiguo canal autonómico, ¿no? Y digo, claro, dice, sí, y ahora estoy haciendo doblaje. Y ahí ya al escuchar doblaje, a mí, ¿no? Como que se me encendió la bombillita, ¿no? Levanté las orejitas y dije, ¿dónde? Háblame de la academia, donde estés. Y me habló de la academia en la que yo empecé a formarme y en la que me sigo formando. Me apunté a la academia, realicé un curso intensivo de verano y me gustó muchísimo, como ya era de esperar. Y dije, pues sigo con el anual, porque además suponía ir solo 4 horas a clase un día a la semana y pensaba que lo podía compatibilizar bien con otras cuestiones que yo tenía a nivel de estudios universitarios, investigaciones y demás. Total, me convencí a mí misma de que podía ser una buena oportunidad para ya no ni siquiera dedicarme a ello, ¿no? Porque no pensaba en eso, sino pues en adentrarme en un mundo que siempre me había gustado, ¿no? Y explorar incluso a nivel psicológico partes de nosotros mismos que no sabemos ni que existen, ¿no? Es una especie como de viaje iniciático a una exploración interior. Y me matriculé en el anual y el mismo día de esa primera clase de ese curso anual, es decir, llevaba en total 5 clases, 4 del curso intensivo de verano y esa la que hacía 5. Me llamó el director de la academia y me dijo, ven, que vas a probar a hacer unos cuantos takes. Y yo me llamaba desde la puerta transparente de la clase, me hacía señas para que yo saliera. Y yo le decía, yo no salgo, no quiero salir. Y me decía, ¿cómo que no? Que vengas. Y yo le decía, que no voy. Porque habían hablado ya mucho de él a los alumnos recién llegados y tenía fama de ser muy exigente. Y para alguien que acaba de llegar al doblaje, que acaba de empezar, que no lleva ni 5 clases, pues era meterse en una camisa de 11 varas, ¿no? Entonces yo le hacía desde dentro del aula, yo le hacía así, no voy. Y ya me hace una seña y me dice, que vengas. Y ya dije, vale, voy a salir. Me puso mis primeros takes y a partir de ahí parece que empezó todo. Me fui formando, o sea, me sigo formando, de hecho, pienso que es un oficio en el cual uno tiene que mantenerse siempre muy activo, tiene que practicar todo el tiempo y bueno, aquí estoy y la verdad es que la respuesta resumida a la pregunta es que yo creo que llegué al doblaje de manera completamente azarosa. Y ahora llega mi madre y me da el típico codacito y me dice, ¿qué te había dicho yo? ¿Sabes? Y yo ahora qué le digo a ella, porque tenía razón, ¿no? Es como es esa visión, ¿no? Que a veces te ofrecen las madres casi que profética de algunos acontecimientos que se acaban dando como tu madre te los describió y que tú en su momento pues no pensabas que iban a suceder nunca, ¿no? Y así fue. O sea, siempre me había gustado, siempre había estado ahí, pero
siempre, por así decirlo, desde la perspectiva de alguien a quien le gusta mucho el oficio y lo observa pues desde la panorámica con la que cuenta el espectador. Y nunca imaginándome a mí misma desde el atril. Así que llegué casi que por casualidad. Parece, parece sorprendente que al final una madre acabe no teniendo razón. Y no habría sido de récord, no habría sido de récord. Pues sí, llegué así, llegué por recomendación de este compañero y amigo, José Soler, que me habló de esta academia, muy exigente además aquí en Valencia, y conocida entre las escuelas de aquí. Y bueno, ahí sigo formándome, soy una persona que considera que, bueno, no solo en doblaje, sino pues en cualquier ámbito o disciplina al que nos dediquemos o a la que nos dediquemos, hay que estar ahí y hay que entregarse como el primer día. No me gusta esta idea de vivir de rentas, no me gusta esto de, no, como estoy trabajando ya, pues ya me dejo o abandono las clases. No, creo que es un oficio primero precioso, por un lado, y por otro que exige estar muy ahí. Así que sigo yendo a clases. Soy alumna también y no me cuesta nada decirlo ni aceptarlo, ni nada, es al revés, a mucha honra. Sí. Hay varias. Empezaría hablándote de la producción madre, que es la que me ha llevado ahora a viajar a Madrid, porque fue la primera vez que doblé a la actriz Berango Yildiz, la pequeña gran actriz turca que ahora tiene pues, unos 11 añitos, pero que en el momento de rodar esa serie tenía unos 6 o 7 no más, era muy pequeña. Y la recuerdo con especial cariño porque fue, por así decirlo, el primer casting que realicé para optar a un papel protagonista. Llevaba muy poco tiempo, llevaba como año y poquito en doblaje. Para mí fue un reto porque la ves actuar y siempre existe, ¿no?, ese sentido de la responsabilidad que te lleva a pensar que en este caso el doblaje, si no está a la altura, va a desmerecer su gran interpretación. Es una grandísima actriz, ya lleva varios años llevándose el premio a mejor actriz revelación ahí en Turquía, infantil, está claro. Y claro, ¿no? Un poco cuando uno es mayor, ¿no? Cuando uno llega a obtener esa madurez, es consciente de que hay cuestiones que requieren de mucha seriedad y entre ellas, pues, es esa, ¿no? La de que tu trabajo no desmerezca el que han hecho, en este caso, otros, aquí serían los actores de pantalla, Verán en concreto. Y todo surgió además porque comencé con una producción turca también, de sobremesa, en la que pues, parece ser que hacía falta una voz capaz de dar vida a un personaje infantil, en este caso a una niña mala. Tenían ya la voz de la niña buena, les faltaba la voz del antagonista, de la niña mala. Y me recomendó una amiga, Greta me recomendó, además es que no se me olvidará ese día, y les dijo a los del estudio: "¿Por qué no probáis con mi amiga Majo que dobla a bastantes niños y a bastantes personajes infantiles, quizá os encaja?". Y fui, hice el casting y es que me acuerdo de que un 24 de diciembre o un 23 de diciembre, casi víspera de Navidad, me llamaron para comunicarme que me habían otorgado el papel, ¿no? La cuestión es que llevábamos como ciento y pico episodios de esa serie y no se había emitido todavía. Sin embargo, llegó el casting para esta otra, para la de madre, y hice como cuatro pruebas de voz, cuatro registros de voz, porque, bueno, por parte del cliente se me iban haciendo una serie de indicaciones, se me llevaban a cabo pues una serie de anotaciones o casi que acotaciones con respecto a cómo tenía que interpretar el texto para acabar de configurar esa personalidad que había que concederle al personaje. Y recuerdo que después de esas 4 pruebas me llamaron y me dijeron que efectivamente al final la voz elegida era la mía. Imagínate, ¿no? Para alguien que acababa de empezar, como aquel que dice, lo que significó. Es verdad que fue una producción que se grabó íntegramente aquí en Valencia con todos mis amigos y compañeros de aquí, de los que estoy orgullosísima. Y creo que fue un primer gran reto para, pues como te digo, para alguien que acaba de empezar, para lo que yo llamo el último mono, que es lo que era el último mono. Y eso supuso para mí el que algunas personas, ¿no?, que no me conocían, pudiesen ver de qué era capaz en cuanto a lo que viene a ser el trabajo de doblaje de voces infantiles.
Y a partir de ahí, y al haber, por así decirlo, entiendo yo, ¿no? Que gustado el resultado primero al cliente y luego entiendo que también pues, a los espectadores, A3 Media quiso repetir y de alguna forma pues me ha encargado, ¿no? La especial misión de volver a dar vida a Verán en esta otra serie, en Mi hija, que sí que se está grabando en Madrid y por lo cual tengo que desplazarme todos los miércoles allí, de hecho mañana voy. Y bueno, imagínate, ¿no? Para alguien que sigue siendo el último mono, como creo yo, aunque ya lleve 3 añitos y medio, lo que significa pues compartir atril con figuras como Sara Eras, Juan Logar, Edu Bosch, que eran aquellas voces que en aquel momento cuando yo era pequeñita tanto admiraba y de las que pensaba que me encontraba bastante más lejos de lo que ahora me encuentro, ¿no? Entonces es un sueño hecho realidad. Entonces, recuerdo con especial cariño esa producción porque ha sido como un puente que me ha llevado a otros proyectos. En este caso, no solo a repetir como voz habitual de Verán, sino también a otros muchos doblajes en los que pues, el personaje también es infantil y demás, y en los que pues, puedo de nuevo explotar esa faceta o ese registro, por así decirlo. Y luego, por un lado, hay otra producción, pero esta sí que la realicé para el canal autonómico, eh, que tiene que ver con el doblaje de una serie italiana que se llama El paraíso de las señoras. Lo grabamos en valenciano, como te digo, pero te lo traduzco al castellano. Y doblé a una actriz que se llama Leticia, bueno, perdón, el nombre del personaje era Leticia Toscano y la actriz es Sara Cardinaletti, una actriz genial, italiana, preciosa. Y me gustó muchísimo y me impactó porque en ese momento yo a nivel personal estaba pasando pues por una serie de circunstancias para mí complicadas y fue como el personaje que me abrió los ojos a mi realidad, a una realidad que a veces no quieres ver. ¿Sabes esto de que la realidad supera la ficción? Pues en este caso fue la ficción la que me llevó a abrir los ojos ante una realidad que se estaba produciendo delante de mí y que yo pues por lo que fuera, por comodidad emocional o por miedo, pues no quería llegar a ver o intuía, pero evitaba de alguna forma, ¿no? Entonces este personaje hizo que despertara y yo supongo que me imprimió el valor, por así decirlo, que necesitaba para enfrentarme a esa situación. Te lo vengo a comentar porque a veces conectas tanto con los personajes que la huella que dejan en ti va mucho más allá de las 4 paredes de esa sala donde tú grabas y se quedan contigo ya para siempre. Y luego tuve la gran suerte de que se realizó el casting para esa misma serie en castellano para que fuese emitida, creo que era por un lado por Aragón Televisión y por el otro por Euskal Televista. Y nada, me concedieron también el papel, o sea, hubo compañeros míos que repitieron con su personaje, otros doblaron a otro personaje distinto al que habían doblado en valenciano, en castellano, pero yo tuve la gran suerte de que la doblé en valenciano y en castellano, con lo cual para mí, imagínate, ¿no? Doble fiesta, que digo yo, doble celebración. Y bueno, he doblado a más personajes infantiles, tanto de carne y hueso, como de dibujos, como incluso adolescentes y chicas de mayor edad, pero por ahora me quedaría con esas dos producciones. Una por lo que ha supuesto para mí a nivel profesional y la otra por cómo me ha marcado a nivel personal, porque eso también ocurre. O sea, eso también ocurre. Eso de que, ¿qué personaje ha dejado más huella en ti? Es verdad que es difícil elegir alguno, pero yo por ahora me quedaría con estas 2 producciones por la huella que han dejado en mí. Qué rollo, Y te estoy soltando, no, para mí fantástico. Em, Es que ocurre que cada idioma es un mundo, tiene su propia prosodia. La prosodia, yo sé que tú sabrás lo que es, pero bueno, por si hay alguien más que escucha la entrevista y el concepto no acaba de quedar claro, la prosodia es, por así decirlo, la musicalidad característica de cada idioma, ¿no? Es como cuando escuchamos hablar italiano y el italiano tiene esta sonatina, cuando parli italiano parli così, ¿no? Pues esto, o el francés, cuando los franceses hacen estos picos de voz, esos son prosodias, ¿no? Imagina que, como ya habrás deducido, que todo aquello que se asemeje en cuanto a lo que viene a ser la vocalización, tanto consonántica como vocálica en sí, al castellano, va a permitir un flujo mayor y más
más fluido, más sencillo de todo lo que es ese ajuste a nivel de labios. Porque claro, aquí hablamos de que hay un trabajo primero de traducción y luego de ajuste para que, como solemos decir así, ¿no? Entre espectadores, ¿no? "Ah, parece que hablen ellos", ¿no? Para conseguir ese resultado natural, ¿no? Todo tiene que ver con la forma en que a partir de esa traducción el ajustador ha considerado que debía cambiar esta palabra por esta otra y sustituir este término por este otro porque son sinónimos y a lo mejor a nivel de pronunciación y vocalización encajaba mejor en esa boca y permitía también, por tanto, una mayor sincronía, ¿no? La cuestión es que hay idiomas muy característicos, con mucho gesto insertado entre lo que son las palabras. Uno de ellos es el turco. El turco, por ejemplo, tiene muchos chasquidos labiales, muchos soplan mucho, o sea, resoplan, lo que llamamos aquí en Valencia bufar, o sea, resoplar, ¿no? El uf es como su gesto cuando quieren mostrarse enfadados, descontentos, contrariados por algo, era como un uf, ese gesto de impulso de soltar aire es muy característico de, de lo que es la prosodia turca y de la forma de hacer turca. Y claro, tú imagínate, ¿no? A veces en un cabe un no entre dientes, como aquel que dice, pero en un uf no cabe nada que no sea un uf. Entonces, dentro de esa interpretación, es verdad que tenemos que encontrar la forma de hacerlo porque al final, aunque se trata de ser lo más fieles posibles al original, ya que estás doblando en castellano, cuanto más español suene, más próximo se va a sentir en ese sentido el público a esa producción y la grieta que pueda existir entre ese teatro, ¿no? Organizado que es el doblaje y el espectador va a reducirse. Y cuanto más cercano se sienta al espectador, más le va a llegar la historia, más se va a sumergir en ella, menos cosas le van a chirriar, ¿no? Entonces, sí, sí que hay idiomas que hacen que el doblaje, tanto a nivel en sí de ejercicio de doblar, como a la hora de ajustar, sea más complicado. Hablamos incluso de idiomas nórdicos. Las lenguas nórdicas muchas veces contienen muy pocas labiales. Entonces, el mensaje que hay que decir es el que hay que decir. Y en un mínimo movimiento de labios tienes que insertar eh, pues eso, una frase mediante la cual tengas que expresar una idea o lo que sea y tiene que caberte ahí. Entonces, pues sí, hay idiomas que facilitan el trabajo de ajuste y por tanto ya posteriori de doblaje, como pueden ser el italiano, el francés, todo lo que sean lenguas casi que puedan proceder del romance y que tengan raíz común, ¿no? Incluso hasta casi que si te digo el inglés o si me apuras el alemán, pero ya todo lo que son lenguas nórdicas, el árabe, con tanta gutural, el turco, hemos llegado a doblar producciones en cantonés, en mandarín, en japonés, bueno, ya sabes, el anime, ¿no? Con todos esos golpes de tienen mucha energía y, ¿sabes? La guturalidad está ahí. Entonces, sí, o sea, hay idiomas que facilitan bastante el trabajo de ajuste y posteriormente el de doblaje, e idiomas que de alguna forma tienen otra prosodia un poquito más alejada y que exigen, pues eso, pues, de saber integrar, ¿no? Las formas de hacer españolas a una gestualidad que no es de aquí. Y por tanto es un plus, ¿no? Un mayor nivel de exigencia todavía, por así decirlo. Es como un escaloncito más o dos de dificultad, ¿no? Pero bueno, cuando ya llevas varias producciones es verdad que te haces e incluso llegas a aprender pues parte de esas formas de decir del idioma, expresiones típicas y demás. O sea, yo creo que al final acabaré con un B2 de turco. Y no es broma, porque te acostumbras a escucharles mm, una serie de expresiones que son pues expresiones estándar, que sirven pues para saludar, para preguntar, dentro de lo que llamamos ese ejercicio de urbanidad, ¿no? Y de civismo, y siempre están ahí. Entonces se repiten a menudo y al final te haces a ellas e incluso eres capaz de reconocer palabras sueltas, expresiones de aquí y allá. No puedes quizá a lo mejor entender un diálogo completo y si no tuvieses el guión delante no sabrías exactamente qué están diciendo, pero sí hay una serie de palabras
que puedes llegar a captar de aquí y de allá, porque a base de escucharlas repetirse una y otra vez en diferentes producciones, forman parte ya de ese vocabulario que tú, no digo que manejes, pero que sí que sueles escuchar y por tanto, al final acabas memorizando, ¿no? Pues sí, lenguas como el italiano, el francés, lenguas europeas, siempre van a ser mucho más fáciles a la hora de doblar, entre comillas, porque además el tema del oficio del doblaje tiene su qué, pero siempre van a estar más próximas a una forma de vocalizar o de hacer española que idiomas como por ejemplo el turco. Entonces sí, sí, algunas hacen que sea un poquito más fácil, sí. Mm. Cuando se doblan dibujos animados, por aquello de que la organicidad es, entre comillas, menor, ¿no? Porque los labios que mueven los dibujos animados, pues son unos labios un poquito más tirados a línea, que digo yo, no son tan orgánicos como unos labios de verdad. Se tiende a pensar que quizá el doblaje no requiera de tanto, pero todo lo que tenga que ver con contenidos infantiles va a necesitar de muchísima energía, mucha siempre, o infantiles o para adolescentes y demás. Hablamos también de animación en general, anime, dibujos animados, aunque sean para adultos. Y no, ¿sabes? Porque a veces lo que le falta al dibujo lo tienes que añadir tú, ¿no? Para que no pierda ese espíritu y para que no se pierda la energía con la que se quiere transmitir el mensaje que los creadores de la serie pues quieran hacer llegar al espectador, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es una pregunta creo que difícil de responder, pero en este caso sí que es cierto que como actriz de doblaje podría decirte que he doblado a bastantes más personajes en ese sentido infantiles, tanto de carne y hueso como de dibujos, que adultos. También he doblado a adultos. Pero como también he participado en bastantes producciones dirigidas a niños, es verdad que yo creo que en este caso el número de producciones en ese registro no infantil superan pues eso, esos otros personajes en número que yo haya podido doblar en un registro más adulto, por así decirlo, ¿no? Pero sí que dentro de esto me gustaría hablar de algo y es que creo que la comodidad para mí es un arma de doble filo, ¿no? Cuando trabajas cómodo, es verdad que te desenvuelves con una mayor facilidad, pero creo que a veces la incomodidad, entre comillas, ¿no? Y bien entendida, es positiva porque te lleva a exigirte. Entonces, creo que el doblaje es uno de esos oficios donde salir de tu zona de confort te puede permitir explorar tu voz como instrumento y todos tus registros e incluso, de nuevo, ¿no? En lo que viene a ser tu interior, ese viaje iniciático del que te hablaba antes, para llegar a conocer facetas que albergas dentro de ti, de las que quizá no tendrías constancia, ¿no? Si esos proyectos no hubiesen llegado, por así decirlo. Entonces, creo que sí, que la comunidad está muy bien, pero yo creo que prefiero hablar de versatilidad y de ser capaz de responder ante cualquiera de los proyectos que le puedan llegar a uno, donde quizá pues a uno se le exija doblar lo que sea, pero es que lo que sea es lo que sea. Son cosas que a veces, no sé, he llegado a doblar gatos. O sea, gatos, pero no gatos como dibujo animado, en los que el gato tiene su propia personalidad y habla con vocecita. No, no. Gatos domésticos dibujados en un anime que maullan y hay que doblarlo. ¿Sabes? Entonces dices, no es aquello primero en lo que pensaría, ¿no? Cuando hablamos de doblaje, pero se puede dar. Entonces, comodidad. Mentiría si te dijera que no estoy cómoda cuando doblo a niños. Estoy comodísima. A niños, a niñas, a personajes infantiles y demás. Pero me gusta doblar también mucho a mujeres adultas, sobre todo mujeres como con las cosas claras, ¿no? Así resolutivas, te puede llegar de todo, pero especialmente esos personajes los recuerdo pues con más cariño todavía. Y por un lado, sí, esa comodidad existe cuando doblo a los niños, ¿eh? Hablo tanto de niños en producciones de carne y hueso como niños en animación. Y luego, por otro lado, pues obviamente también es una gozada poder doblar a personajes adultos. Pero también es cierto que la comodidad yo creo que a veces en el doblaje puede llegar a hacer que quizá no explores otros registros, como te comentaba, u otras facetas que están ahí y que quizá te podrían permitir doblar a personajes maravillosos y tú, sin embargo, no estás siendo consciente de ello. Entonces,
casi que me quedo con la palabra versatilidad. Pues mira, de base, como no se había generado nunca una circunstancia de estas características, no contábamos con un protocolo de seguridad, y por tanto no pudimos, obviamente en esos meses de pandemia donde todo el mundo se recluyó, ir a trabajar. No por tanto, o sea, perdón, no tanto quizá porque no fuese necesario, porque al final sabes que la gente en ese tiempo consumió mucho producto audiovisual, sino porque no existía ese protocolo, entonces era un riesgo. Entonces, los meses de pandemia estuvimos, obviamente, pues como todo el mundo, parados, ¿no? Eh, Cuando ya se instituyó ese protocolo, pues hubo cosas que sí que no estaban presentes antes y que fuimos introduciendo en nuestro día a día en el estudio, como puede ser el llegar y que antes de entrar a la sala a la que tengas que entrar, vayas, te laves las manos, luego te apliques gel. Cuando todo estaba más candente, incluso ni siquiera íbamos con las manos al aire y gel, sino con guantes. He llegado a ir a estudios donde a lo mejor también nos facilitaban, ¿sabes? Estos peucos como quirúrgicos de los que se suelen llevar en los quirófanos para forrar las zapatillas, incluso de los médicos, cirujanos, enfermeras, también de estos. Y, y bueno, sobre todo con todo lo que tiene que ver con tiempos de espera. Es decir, además llegabas, te encontrabas el atril y todo el material forrado de film que luego te tenías que encargar de retirar. Además de eso tenías que pasar, ¿sabes? La típica bayeta con producto a todo. En el momento en que salieses de la sala, obviamente tenías que tener sí o sí puesta la mascarilla, solo te la retirabas exclusivamente en el momento en que fueses a doblar. Contacto con los compañeros al principio cero, obviamente al instituirse el protocolo y ya estar más habituados a esta nueva realidad con COVID de por medio, pues ya es distinto porque vamos con cuidado y mantenemos distancias, pero ya no es algo que te llega nuevo como en esas primeras semanas, ¿no? Después de decretarse esa fase de desescalada donde la gente tenía miedo, no sabía qué iba a pasar, porque claro, además piensa que trabajamos en salas relativamente pequeñas, con siempre esta interacción casi el salivazo, ¿no? Porque quieras que no, pues al hablar a veces pues algo de saliva también salpica y tal, y había que tener mucho cuidado y por eso era imprescindible dejar todo desinfectado. Y además, con esos tiempos, como te decía, entre la jornada de doblaje del actor o actriz que fuese a tal hora y la del siguiente, porque dentro de ese protocolo existía una medida que dictaminaba que entre actor y actriz, o entre actor y actor, o entre el actor que fuese en ese momento y el siguiente que viniese, tenía que estar ventilándose la sala, pues no sé si unos 30, 35, 40 minutos para evitar todo tipo de contagio, con además el correspondiente desinfectado de la atmósfera con aparatos de ozono y demás. O sea, se han tomado una serie de medidas. De hecho, al final yo no puedo saber si en Madrid o Barcelona han ido las cosas así o así, pero en Valencia nadie ha enfermado, estamos todos bien, con lo cual significa que las cosas se han hecho bien, ¿no? Y con respecto a lo que es el día a día también en el estudio, pues lo que ha cambiado, además de haber tenido que introducir estas medidas, tiene también que ver con lo social. Antes, pues a lo mejor podía acumularse la gente, por así decirlo, en esa sala de espera, donde a lo mejor nos quedábamos hasta que éramos llamados, porque cada estudio puede tener varias salas, y aquí en este momento y con un COVID de por medio, o al menos en esas primeras semanas o en esos primeros meses después de esos otros de confinamiento, nos decían que por favor fuésemos a la hora en que se nos había indicado que había que ir y tratando de no llegar con demasiada puntualidad o con demasiada antelación por que la gente no coincidiera. Luego a nivel como te digo, de interactuación social, los compañeros, pues a veces, llegado el caso y según en qué tipo de producciones, podíamos llegar a doblar en un mismo atril varias personas, mínimo 2. Eso se ha dejado de hacer. O sea, quiero decir, antes sí que era una práctica muy habitual. Cuando se empezó a doblar en banda ya no, se dejó de doblar así, pero aún así había producciones en las que a lo mejor si 2 personajes interactuaban muchísimo y los actores de alguna forma se entendían, ¿no? Entendíamos los modos de hacer del otro y pensaban desde el equipo de producción del estudio que podía ser buena idea que interactuasen en el atril para
que el resultado fuera más natural, pues se hacía. Yo he llegado a doblar con compañeros en atril, a pesar de que se ha instituido ya y desde hace unas décadas el doblaje en banda aparte, ¿no? Pero con todo esto del COVID, pues dentro de la sala solo está el actor o actriz que tenga que estar, que se quita, como te digo, la mascarilla solo en el instante de abrir la boquita, y el director del otro lado, de la pecera que digo yo, junto con el técnico, o si está dentro de la misma sala, pues tras una pantalla o a una distancia lo suficientemente grande como para que se respeten esas medidas establecidas de seguridad. Entonces, resumiendo, yo diría que ha influido tanto dentro de esa parte de lo que es ese protocolo a seguir, ¿no? A nivel más estrictamente profesional, ¿no? Dentro de lo que es el día a día de uno en cuanto a pasos a añadir en una especie de ritual previo al trabajo de doblaje. Y luego, por el otro lado, a nivel social, sí, ha afectado de esta manera, ¿no? Ese nivel de interactuación social que existía antes, pues quizás se ha visto reducido, no tanto porque la gente se haya dejado de hablar o haya dejado de relacionarse, sino más bien pues por evitar a lo mejor una aglomeración en el estudio o el que se acumule gente. Bueno, y ahora ya pues poquito a poco la cosa se va relajando en cuanto a que seguimos con esas medidas de seguridad, pero ya no es todo tan tenso como al principio, ¿no? Entonces, sabemos que, por ejemplo, puede haber varios en esa sala de espera y simplemente lo que hacemos es mantener la distancia. En esas primeras semanas o primeros meses después del confinamiento, ni eso querían. Porque claro, era arriesgarse mucho, ¿no? Porque además la situación no estaba ni mucho menos controlada a nivel médico tampoco. Entonces, se ha tratado todo el tiempo de no exponer a actores, actrices, ni directores, ni ajustadores, ni técnicos y en general a nadie, ¿no? Del colectivo de doblaje. Entonces, de ahí ese cartelito que se podía encontrar en algunas plataformas como HBO o Netflix, en el que se indicaba durante la cuarentena que había producciones que se ofrecerían en versión original, porque los actores y actrices de doblaje también habían cesado su actividad por cuestiones de seguridad, ¿no? Pero sí, ha afectado de esa manera. Mm. La verdad es que el hecho de que nos encaminemos hacia una sociedad cada vez más tecnológica, donde además la interactuación con estos aparatos, ¿no? De que disponemos tablets, móviles, cualquier tipo de soporte que permita, ¿no? El visionado de proyectos audiovisuales, pues ha llevado también a que, como tú decías, pues estas plataformas cobren auge. Y es que además, dentro de lo que es incluso el mundo del doblaje, yo diría que el hecho de contar con un currículum extenso, en el que además dentro de todo lo que hayas hecho se vayan incluyendo producciones de estas plataformas, es como que le da calibre a tu currículum. Bueno, también un poco habría que ver las producciones en las que has participado, pero quiero decir, no sé, alguien que pueda contar en su currículum con un papel en Juego de Tronos, está claro que va a ser un actor bien visto, ¿no? O alguien que pueda hablar de haber doblado, no sé, series como House of Cards o Vikings, no sé, cualquier serie de las que ahora estén en boga. Quizá no estoy mencionando series que te llamen especialmente la atención a ti, pero sabes a lo que me refiero, no lo que llamaríamos mainstream, ¿no? Estas series, digamos, más potentes, una euforia, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, en este caso, la voz de Vera Bosch, ¿no? Que está ahí siempre, ¿no? Doblando a Zendaya. Entonces, sí que es cierto que dependiendo del calibre de las producciones, ¿no? Que hayas doblado, cuando se trata de proyectos audiovisuales que se encuentran además insertados en este tipo de plataformas, incluso es como si de alguna forma reforzaran tu caché, ¿no? Como actor de doblaje. Y claro que la aparición de estas plataformas, por tanto, y sus consiguientes producciones, están generando que el volumen de trabajo, como bien indicabas, también aumente, el volumen de trabajo que llega a los diferentes estudios, ¿no? Incluso hablamos hasta de contenidos infantiles en un volumen enorme nunca antes visto, ¿no? Antes me acuerdo que yo era pequeña y veía Barrio Sésamo y había pocos canales, no contábamos ni con ese primer TDT, ni nada de eso. Poco a poco ya apareció la tele con cable, disponía de ella quien pagaba la mensualidad correspondiente por ese servicio y poco más, porque además estamos hablando de servicios que ahora se han democratizado, pero que en su momento eran bastante caros. Luego ya llegó poco a poco el Internet a nivel usuario, porque ya había empresas que contaban con él, pero
como sabes, pues siempre hay cosas que a nivel de ciudadano de a pie llegan a posteriori y con todo ello, pues el flujo de páginas en las que podías, pues eso, ver contenidos a nivel online, o incluso más allá de las plataformas que conocemos, los menús a la carta de los propios canales, ¿no? De televisión que puedes encontrar, ¿no? Donde se ofrece también pues, la posibilidad de visionar de nuevo capítulos que te hayas dejado, que no hayas podido ver o que se hayan quedado a medias o que te hayan quedado pendientes pues porque en el momento en que se emitieron no estuviste, no pudiste verlos o no se pudieron ver, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, yo creo que eso, claro, ha conllevado un aumento del volumen de trabajo y eso también hace que, creo que sabes también una cosa que habría que remarcar, son tantas las producciones que el trabajo al final se ha de repartir y eso yo creo que también trae consigo el que al final también se escuchen voces nuevas que a lo mejor no habías escuchado antes o que habías escuchado menos, ¿no? Porque no todas las series tienen un personaje protagonista con un peso tan individualizado, ¿no? A veces hay series muy corales en las que se requieren de muchas voces e incluso el cliente pide que no sean voces que se hayan escuchado en estas otras producciones para que al espectador no le suene repetitivo y reiterativo y porque claro, dentro de doblar a personajes las voces no dejan de ser como muy características con su toque personal, ¿no? Del toque personal de cada actor y de cada actriz y hay clientes incluso que buscan pues eso, en ese sentido el innovar, ¿no? El ofrecer también voces nuevas que estén menos escuchadas. Entonces, yo creo que trae consigo un mayor volumen de trabajo al colectivo de los actores y actrices de doblaje, pero por el otro lado también trae consigo la posibilidad de incluso escuchar voces nuevas que quizás hasta ahora, pues sí, habías oído en otras producciones, pero no con tanto peso o con tanto protagonismo. Igual eran voces que aparecían en un capítulo determinado y luego desaparecían. Entonces, creo que también concede oportunidad de escuchar, como te digo, voces que a lo mejor han estado ahí, que es que no tiene por qué ser de alguna forma, no tienen por qué ser voces vinculadas a actores o actrices novatos, sino que pueden ser actores que hayan estado durante mucho tiempo ahí, pero que hayas escuchado en otro tipo de papeles o a lo mejor en facetas más secundarias de algunas otras producciones y que aquí adquieran un mayor peso porque así lo ha decidido el cliente. Porque obviamente hay un cliente detrás con unas exigencias que te indica pues que sí, que no, porque esto sí, porque esto no, y a veces el propio cliente busca eso, busca el crear ese golpe de efecto con voces nuevas. Entonces, sí, yo creo que al final, obviamente, la introducción de nuevos contenidos, además contenidos yo creo que casi que diarios nuevos en estas plataformas, pues hace que sí, que el volumen obviamente crezca y que se les concedan oportunidades a voces pues, que quizás hasta este momento no habían sido tan punteras o escuchadas, al menos en un registro protagonista. Entonces, sí, yo creo que está muy bien y es muy interesante también. Si me dices dónde vas a mostrar la entrevista, te contaré más o recortaré el discurso. Tú Te lo puedo búscame, o sea, yo lo puedo Lo puedes recortar, recortar, lo puedes sí. recortar. Te voy a explicar todo, además desde la perspectiva de alguien que te habla desde Valencia, ¿de acuerdo? Y lo hago sin ningún tipo de animadversión hacia nadie ni demás. Pero bueno, aquí van a empezar a salir cositas interesantes. Te voy a contar primero la parte oficial y luego la parte que tienes que recortar, así te lo pongo más fácil. Voy a empezar diciéndote que creo que el doblaje es un oficio como cualquier otro en cuanto a que creo que a nivel social y me vas a entender, pienso que me vas a entender. Se ha tendido a veces un poco a divinizar la figura del actor o de la actriz de doblaje porque dan voz a personajes que igual han marcado momentos de nuestra vida, de nuestra infancia, de nuestra adolescencia. Claro, son voces que te han acompañado y son voces con las que conectas, por así decirlo. Y como digo yo, ¿no? El que algo sea capaz de encender en ti una chispa, ¿no? Y de hacerte desbloquear un recuerdo de niñez que surge ahora, ¿no? Y que ha estado velado después de tantos años, pues te hace sentir todo, ¿no? Con mucha más pasión.
pero creo que se ha tendido a divinizar un poco la figura del actor o actriz de doblaje y en ese sentido, y especialmente a veces también entre estas juventudes, ¿no? Que ahora consumen tanto producto audiovisual en estas plataformas, pues sucede que incluso, y me lo he encontrado y la verdad es que como actriz de doblaje a mí me genera pena, ¿no? El que haya gente que porque le contestes con toda la educación del mundo se sorprenda y te dé las gracias por responder. No somos dioses del Olimpo, somos trabajadores normales y corrientes. Yo misma hoy he llegado media hora tarde porque a veces en mi día a día mis jornadas pues pueden llegar a ser de 14 horas. Lo que te quiero decir es que mm, porque uno sea barrendero, no se dedica a algo indigno con respecto a cómo podría ser su vida si se dedicase a ser actor de doblaje, ¿no? Creo que todos los oficios son importantes, necesarios, son todos dignos, quiero que quede claro desde el principio. Yo siempre te voy a hablar desde la humildad y no me gusta que se divinice a nadie. O sea, somos todos seres humanos con nuestros errores y nuestros aciertos y querría primero establecer esa base y empezar desde ahí. Sí que es verdad que a nivel profesional, incluso entre comillas, compañeros de casi que de disciplina, por así decirlo, o gente que se dedica a una disciplina tan próxima como es la interpretación, pero delante de la pantalla, ¿no? O sea, como actores y actrices de cámara, de pantalla. Sí que es verdad que el doblaje se ha visto bastante vapuleado. O sea, hay actores que no consideran, actores de pantalla hablo, que no consideran que los actores y actrices de doblaje seamos actores. Me hace gracia, porque luego esos actores que tanto dominan de la interpretación, perdón, son incapaces de doblarse a sí mismos. Una Penélope Cruz que haya formado parte de una producción con Woody Allen y que hable en inglés es incapaz de doblarse a sí misma. Quiero decir, pero es actriz y te estás doblando a ti. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo sabes hacer? Porque se requiere una técnica que hay que aprender y que hay que trabajar. Entonces, hay mucha gente, hay muchos actores de pantalla, te pongo un ejemplo del que a mí me parece maravillosísimo y es José Luis Gil, que se ha dedicado también al doblaje y si me preguntas, te seré sincera y te diré que no sé con qué empezó. Si en su vida fue primero la interpretación ante cámara o el doblaje, porque luego sabemos que también hace teatro. Pero te puedo decir que todas le dan bien, ¿no? Pero no todos pueden hacerlo. O sea, un actor de doblaje tiene que ser actor. Antes que nada, tiene que transmitir única y exclusivamente con su voz todo aquello que un actor de pantalla puede transmitir con todo su cuerpo, con su rostro, con su gestualidad, con una serie de recursos con los que nosotros no contamos. Sin embargo, un actor de pantalla, si desconoce la técnica de doblaje, no puede doblar. O sea, puede intentarlo, sí, pero el resultado será el que sea. Entonces, por esa parte sí que creo que se ha denostado el oficio de actor de doblaje y creo que tiende a subestimarse la complejidad, ¿no? Del trabajo que hay ante el atril. Eso sí que es verdad. Luego, por otro lado, también existen cuestiones como las de los salarios, las de los sueldos, y aquí viene un poco el tema espinoso. Y es que no hay un convenio nacional. Entonces, ¿eso qué trae consigo? Pues que los precios a cobrar en Madrid o en Barcelona nunca van a ser los mismos, a no ser que se llegue a un acuerdo y se establezca un precio único, que por ejemplo aquí. En Valencia es más difícil que se dé esa situación porque somos menos y por lo que te digo, ¿no? De que las producciones que trabajamos, pues independientemente de que hay producciones muy buenas de clientes muy potentes, que son clientes directos de estudios de aquí. Hablo de clientes como Warner, por ejemplo, no sé si conoces una serie que se llama Pennyworth, es del estilo de la de Gotham. ¿Te suena la serie Gotham? De DC. Bueno, habla del policía que investiga a Batman y demás, ¿no? Bueno, pues luego de DC también salió la serie Pennyworth, en la que se narra quién era Alfred, el criado de los Wayne, antes de llegar a trabajar para la familia Wayne, o sea, que se dedicaba y demás. Bueno, es una serie grabada íntegramente aquí. O sea, hablamos de un muy buen producto porque quien está detrás es Warner, ¿vale? La productora Warner. Sin embargo,
nosotros somos todos aquí como una pequeña familia. Entonces es mucho más difícil que se produzca un contexto como el que me describes del Star Talent y demás. Sí que es verdad que si me pides opinión, mm, como te digo, desconozco casos así a nivel personal, ¿no? Que se hayan dado y todo aquello que pueda llegar a conocer, pues quizá sea lo mismo que has podido escuchar tú acerca de pues cómo como tú dices, ¿no? El hecho de estar conectado, ¿no? O de forma más cercana a alguien, pues te sirva un poco de plataforma para introducirte, para sumergirte, porque fulanito de tal me ha recomendado y aunque, como tú decías, mi talento sea limitado o mi profesionalidad sea limitada, ahí que voy. Para alguien exigente como yo, imagínate. O sea, ya no hablo solo de doblaje, he sido exigente siempre. Me gusta que más allá del nombre que se haya podido crear alguien, las personas no vivan de rentas, que demuestren que 10, 20, 30 años después merecen estar donde están por trabajo realizado, actualizado, no sé si me entiendes, no es que yo doblé, hablo de doblaje ahora en concreto, no, no es que yo doblé tal película, bueno, ya, y desde entonces ahora, ¿qué más has hecho? Porque es que entonces dudo si a lo mejor también llegaste a esta película de una forma un poco así o asá, ¿no? O sea, ¿qué más has hecho? ¿Qué más me puedes ofrecer? No me gusta todo lo que tenga que ver con el que alguien forme parte de una producción solo por, no sé, presentar una amistad fuerte con otra persona, una amistad cercana o un vínculo, cuando su profesionalidad y competencia no ha quedado constatada. No sé si me entiendes. No, al final, sí, parece que te venga todo de cara, pero si luego el resultado que ofreces, porque claro, vamos a hablar en plata, si te enchufan, por así decirlo, y entras y demuestras que lo vales, pues vale, sí, a lo mejor has llegado ahí porque tu contacto era tal o tu contacto era cual, pero has dado la talla. Pues es que además llegas y con respecto a lo mejor otros actores y actrices de ese casting de voces, de ese elenco de voces, tu nivel no llega a ser ese que se exige, ¿no? Como para que estés en esa producción. Soy bastante enemiga, ¿no? De esos empujoncitos que lo único que hacen realmente es obstaculizar el paso de aquellos que sí que quieren trabajar y de aquellos que sí se merecen, ¿no? El formar parte de esta producción o de esta otra. Yo siempre abogo por el trabajo, porque uno se esfuerce. Digo esforzar para que nos entendamos, pero siempre he entendido que cuando algo te apasiona, no es un esfuerzo como tal para ti estar ahí. No sé si me estoy explicando, ¿no? Porque no es algo que lleves a cabo por obligación, porque toque, porque no tenga otra opción. No, no, lo haces porque quieres. Entonces, no hablo de ese tipo de esfuerzo, ¿no? De ese esfuerzo que entendemos como algo que cuesta, sino de estar ahí, como digo yo, de insistir, de persistir, de trabajar y de tratar de mejorar un poquito cada día, ¿no? Entonces, yo que soy tan exigente y como te decía, siempre trato pues, de seguir, ¿no? Poquito a poco y de ir mejorando siempre con humildad, ¿no? Y con respeto. Creo que hay cosas que no van demasiado conmigo, con las que no comulgo, porque además es que por otro lado me parece una falta de respeto, como te decía, hacia aquellos que, que sí merecen estar ahí, que han dado sobradas cuentas de profesionalidad y de competencia en este ámbito, ¿no? Y bueno, hablamos de doblaje, pero podría aplicarse a cualquier otra disciplina en la que quizá, pues, al final esto también pueda llegar a suceder, ¿no? Pero luego ya uno que decirte de esas inmersiones de profesionales de otros campos en el ámbito que, no sé, o sea, de las que tanto podríamos hablar y que resultan tan nocivas, ¿no? Para el doblaje. O sea, yo no tengo ningún problema con que si un cantante se ha formado en doblaje y conoce la técnica y además de cantar puede doblar, pues se ha escogido para esta producción o esta otra siempre y cuando el nivel sea el que se nos exija a nosotros. Si no da la talla, pues ¿qué quieres que te diga? Yo no voy a un concierto de su grupo a quitarle el sitio. No sé si me estoy explicando, ¿no? Creo que también tenemos que ser conscientes cada uno de hasta dónde podemos llegar.
y flaco favor nos hacemos a nosotros mismos, ya no solo a los demás, que tampoco nos hacemos un favor a nosotros mismos si sabiendo que no vamos a ser capaces de dar la talla, aceptamos, pues eso, aceptamos una misión tal como la de, pues como hablando de doblaje, dar vida con tu voz a tal personaje o a tal otro, ¿no? Sabiendo que hay una serie de profesionales ahí que sí que manejan la técnica, que la controlan y que, y que habrían llevado a cabo un trabajo mejor, ¿no? O sea, el intrusismo, bueno, si viene alguien de otra disciplina, pero sabe doblar porque en su momento aprendió o porque se mueve en esos campos, ¿no? Y se dedica, no sé, a cantar, o es modelo, o es actor de pantalla, pero luego maneja la técnica de doblaje y puede ofrecer un resultado competente, no tengo absolutamente ningún problema. Pero hay gente que parece no ser consciente de cuáles son sus limitaciones y al final nos hace daño a todos, empezando por ellos mismos. Bueno, no sé si te lo habrán dicho, supongo que sí, o a lo mejor han escogido otros tópicos, pero ¿y que tú a qué te dedicas? ¿A poner vocecitas? No, No sé si ese no me lo han comentado. te dedicas a poner vocecitas como si todo este trabajo, que a su vez pasa, como te digo, por conectar psicológicamente con el personaje, ¿no? Y tratar de hallar dentro de ti la forma, ¿no? Los mecanismos para ser capaz de expresar todas esas emociones que permitan esa mímesis para con el actor y su interpretación, o la actriz y su interpretación, eh, no existieran, ¿no? O sea, es que te lo plantean como si todo, como te decía, ese trabajo psicológico no se diera, como si simplemente llegaras, te colocaras ante el micro y cambiando un poco la voz ya haces doblaje. No, no es eso, ¿vale? Entonces, em, creo que en ese sentido se está denostando, como te decía, un trabajo de búsqueda de todos esos métodos o de esos recursos em, para con los que contamos, ¿no? Nosotros mismos y que albergamos dentro a la hora de ingeniártelas, ¿no? Para mimetizarte al máximo con ese personaje al que le das voz y por tanto también con ese actor o actriz que tienes que doblar porque, bueno, o sea, yo creo que reducirlo todo a eso, ¿no? A decir, como pones vocecitas, bueno, pones vocecitas. Primero, el poner vocecitas no es imitar, porque luego también está el tópico de, bueno, a ver, pues imítame a tal, imítame a cual, ese es otro cliché, ¿no? Pero es que no somos imitadores, o sea, no estamos en el estudio dando voz a personajes mediante un proceso de imitación de voces. O sea, no somos imitadores, no es que yo me dedique a ir imitando la voz de, no sé, me lo invento, pues como hablaba antes, de Simba o de Nala en El Rey León o de Ralph en Los Simpson, que por cierto, esa imitación me sale guay. Ya te lo imitaré. Sino que con nuestra propia voz, con un registro propio y único, porque cada persona tiene su voz y cada voz lega una huella casi que dactilar única, ¿no? Una huella sonora, por así decirlo, única. Pues eso, trata de construir, por así decirlo, esa mímesis, porque no llegamos y nos inventamos nada, la producción ha venido dada, la traducción de esa producción, si es en este o en este otro idioma, también nos ha sido facilitada. Luego esa traducción ha sido ajustada. Entonces, dentro de unos parámetros ya medidos, y una vez hemos superado un casting de voces, donde se ha considerado que nuestra voz encaja para ese personaje, ahí es donde ya nos ponemos a trabajar. Y ya tu director o directora junto con tus técnicos, trabaja contigo codo con codo y te explica, perdón, cuál es el contexto eh, eh, vital, emocional de ese personaje al que tú vas a doblar para que te aproximes al máximo de alguna forma a nivel emocional a esa situación en la que ese personaje se está moviendo y así consigas que la interpretación sea más natural, más creíble y más cercana a ese proceso total de mímesis necesario para que al final, como decíamos antes, parezca que está hablando ese personaje con tu voz.
porque si no ya es cuando viene esto de que, ay, la voz no me pega, es que esto, es que, ¿me entiendes, no? Entonces, el cliché, es que como pones vocecitas, bueno, primero, el poner vocecita no es algo que uno pueda hacer sin más, a no ser que uno a lo mejor por intuición haya empezado imitando y demás, le haya acabado gustando el doblaje y se haya sumergido más en ese mundo, porque hay toda una técnica detrás de colocación de la voz, de trabajo con diafragma, como te digo, de sostén de esa columna de aire para que esa voz salga nítida. Obviamente todo un trabajo de dicción, de lectura, o sea, es que estábamos hablando de colocar la voz, mirar el guión, leerlo, es decir, ser capaz de leer el guión y también de mirar a la pantalla a la vez. En muchos estudios, y eso antes no lo he mencionado, pero bueno, alguien te lo habrá comentado, ahora se está trabajando con auriculares, con cascos y demás. En mi academia, por ejemplo, doblamos absolutamente sin nada. ¿Eso qué significa? Te mutean la escena. Literalmente te mutean la escena. Entonces, ingéniatelas. Sí, tú tienes tus ensayos y demás, pero que va mucho más allá de colocar la voz. Es todo un método que uno tiene que controlar de colocación de la voz, de dicción correcta y exacta, porque además una de las cosas obviamente más importantes y principal y básica es que aquello que digas se entienda, que no esté farfullado, que no esté poco masticado, ¿sabes? Que esté clarito para que ese mensaje llegue al espectador por un lado y el espectador por tanto conecte, y luego por el otro toda la cuestión de tratar de construir con tu voz ese pedacito que pueda faltar, que en este caso es ese registro vocal o esa tímbrica vocal que permita, pues eso, acabar de conferir al personaje su identidad, ¿no? Porque como te decía, pues los personajes también te vienen dados, pero en el momento en que eres tú el encargado de dar vida en español en este caso, o en mi caso también en valenciano, con tu voz a ese personaje, tienes que tratar digamos, de ser lo más fiel posible a su interpretación, ¿no? Pero claro, tienes que encontrar dentro de ti tus propios métodos, ¿no? Para conseguirlo y tus propios recursos. Entonces, eso es francamente complicado y es algo que creo que la gente no se ha llegado a plantear, ¿no? Y además, sí, un actor de pantalla, pues como decía antes, cuenta con su cuerpo, con la gestualidad, con su rostro, con las manos, para poder bracear, para poder gesticular, ¿sabes? Pero ¿y nosotros? O sea, toda esa gestualidad y esa fuerza y ese impulso enérgico que uno puede llegar a expresar con todo su físico, con toda su corpulencia, con todas sus formas de hacer, sus bracear, sus estos, claro, es algo que sí, que está ahí, que es complejo, pero al final se reúnen muchos recursos como para conseguir ese resultado, ¿no? ¿Que se espera? Nosotros solo contamos con la voz. No es poner una vocecita, es transmitir un mensaje que además tiene que estar expresado con la intención adecuada para que el espectador entienda en todo momento a nivel emocional cuál es el mensaje que subyace en aquello que se está diciendo, porque en muchas ocasiones en doblaje lo más importante no es lo que se dice, sino la intención que hay detrás. Y esa intención a veces no cuenta con texto. ¿Sabes? Se transmite mediante la voz, pero esa voz lo que hace es como acabar de completar la panorámica que te ofrece un gesto como la mirada del actor que estás viendo en pantalla y al que hemos doblado, ¿me entiendes? Es como esa chispa de vida final que acaba conectando al máximo con esas expresiones y esos gestos que está llevando a cabo el actor para ayudarse a sí mismo y para impulsarse a sí mismo a la hora de transmitir una emoción determinada que nosotros hemos de saber captar cuando vemos el tape y lo analizamos y después hemos de saber transmitir mediante un único recurso que es la voz. Entonces, no es poner vocecitas. No sé de qué otros clichés te habrán hablado mis compañeros, pero claro, uy, te pagan por poner vocecitas. Pues es uno de esos clichés. Habrá muchos más, pero mira, me gusta además no haber coincidido porque los demás supongo que te los habrán mencionado los compañeros, así que así no me repito y no te lo hago tampoco mucho más largo. Pero bueno, ya sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites, que esto tiene que ver con un trabajo, pero que si quieres que hablemos de doblaje, yo entiendo que será
un mundo que te guste. Podemos hacerlo cuando quieras y si necesitas incluso completar parte de la entrevista con algún dato más o lo que sea, sabes que puedes sentirte libre de contactar conmigo, ¿vale? Sin ningún problema. Muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta más? O después de haber visionado de nuevo esta entrevista, ¿quieres añadir alguna cosa más o me la quieres plantear por escrito o lo que sea? La podemos también incluir, ¿vale? O Vale. sea, tú me lo dices y yo todo lo que necesites y de verdad que lamento mucho haber tardado en responderte, espero que te encuentres mejor después de esa intervención Sí, sí, y era una pequeña intervención en el hombro que lo tenía muy fastidiado y se te ya, salió la sí. circulación. Ujú. Es que yo antes era deportista de élite, jugaba al rugby y me pasaba pero con la rodilla, entonces no me llegaron a operar, pero por ejemplo ahora de aquí a un rato, al final de la tarde me voy a entrenar también, porque es la única forma que tengo de mantener así a raya las lesiones que tengo, especialmente de rodillas, pero sí, te entiendo. Así que cuídatelo mucho porque además es una articulación que cuando se inflama da problemitas, como hay muchas piececitas en muy poco espacio, cuando se inflama es de las que más duelen, así que bueno, esto es un plus, ¿no? Va más allá del doblaje. Pero bueno, o sea, Y yo creo que lo mejor para cerrar sería escuchar esa invitación de Ralph, que yo ya me he quedado con la cosa. a ver, te pongo en situación. ¿Te acuerdas de ese capítulo en el que se supone que tienen que hacer un regalo, tiene que tener un detalle con los padres y le da Ralph el bocata de crayones a su padre, al Sí. inspector, y le dice algo así como, ¿notas el sabor a chinchito? O un, yo me llamo Ralph, ¡corre, plátano! ¿Sabes? O no sé, había muchos más. El aliento de mi gato sabía comida de gato. Increíble. Pero bueno, no somos imitadores. Para eso ya había una Ujú. gran actriz detrás de la figura de Ralph que le dio esa voz y en todo caso, yo ahora sí que en este momento la estoy imitando esa voz que se le concedió a Claro. Ralph, pero sí que es verdad que luego, pues en caso de que a lo mejor en vez de esa actriz, porque era una mujer, le hubiese dado vida a Ralph o otro actor u otra actriz, en el momento que le hubiesen dicho, mira, tienes que hacerlo así, pues igual hubiese encontrado su manera de doblarlo y no sería la que conocemos, ¿no? Porque también cada maestrillo tiene su librillo, pero sí. Y ahora sí que la estoy imitando, sabemos que Ralph es un personaje súper carismático, a mí me hace muchísima gracia y siempre cuando yo estoy, vamos, he visto Los Simpsons no sé cuántas veces ya, pero vamos, que es como que no te cansas nunca de esas bromas que tienen y siempre que salen en pantalla es como que estoy pendiente de a ver, que diga otra frase más, porque claro, tiene tantas y los he visto tantas veces que al final dices, y siempre pillo alguna por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Así que eso. Que lo que necesites, sabes que puedes contar conmigo, me lo comentas. Últimamente tenía también los horarios bastante apretaditos, pero sabes que siempre voy a tener tiempo para echarte una mano en todo lo que haga falta o para responderte a lo que quieras o incluso si me quieres comentar, pues he visto tal serie y me ha gustado o tal, yo encantadísima. Y que muchas gracias por permitirme responder a estas preguntas que acercan el doblaje a gente que quizá no esté metida tan de lleno, ¿no? en la disciplina